12 años, América Latina ha registrado mejoras en rubros como salud, educación y esperanza de vida, lo cual se ha traducido en un crecimiento anual promedio de 0,94% en el índice de desarrollo humano de la región, uno de los más altos a nivel mundial. Sin embargo, la desigualdad, la falta de movilidad social y la inseguridad han puesto un freno a su desarrollo humano, siendo la violencia, el crimen y la inseguridad el principal flanco débil de la zona. Los estados de la región muestran grandes déficits de capacidad en materia de justicia y seguridad. Esto se refleja en índices de impunidad alarmantes, la crisis que atraviesan sus sistemas carcelarios y en la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía. A la luz de estos déficits, la privatización de la seguridad ha ido ganando fuerza, lo cual tiende a profundizar la desigualdad en el acceso a la seguridad y deja sin resolver los retos que atraviesa el Estado como principal garante de la seguridad ciudadana. Dentro de Latinoamérica, México se levanta como un foco singular de expresión de esta problemática. Desde el año 2000, los cárteles del narcotráfico en México escalaron a la quinta posición del ranking de los grupos criminales del mundo, expandieron sus operaciones a 47 países y se ubicaron como la mayor amenaza criminal del continente. En la actualidad, estas entidades han profesionalizado a sus sicarios y los integraron en su jerarquía, además de intensificar su penetración en los círculos políticos y policíacos del país. En el año 2000, las organizaciones criminales mexicanas traficaban 55% de la cocaína que ingresaba a los Estados Unidos. Hoy, envían más del 90% de esta droga, además de convertirse en el principal grupo que controla la distribución de estupefacientes en territorio estadounidense. ¿Cómo entender esta situación? Buena parte de los especialistas coinciden en la tesis de la captura del Estado, que establece que la descentralización desordenada del gobierno federal ha provocado su debilitamiento, permitiendo la expansión del narcotráfico en los últimos 10 años. México es un país institucionalmente capturado por los principales cárteles y fundamentalmente la Confederación de Sinaloa, quienes han generado un enorme poder patrimonial y tomaron posiciones estables en estados como Coahuila, Sinaloa y Chiapas, lo que les ha facilitado el proceso de expansión internacional. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Especial. Es indudable que desde la segunda mitad de la década de los 80, la acción del narcotráfico ha crecido exponencialmente. Son varios los factores que explican este hecho. El aumento del consumo, acompañado por la aparición y consolidación de grupos criminales transnacionales y la debilidad de los estados para enfrentar el problema, parecen elementos suficientes para entender este auge. No obstante, las desafortunadas consecuencias de una doctrina de control de drogas internacional promovida por Estados Unidos desde 1910 son el factor clave para entender el porqué del desarrollo de complejas y sofisticadas redes de narcotráfico internacionales en América Latina. Así, desplazando el crimen hacia zonas menos desarrolladas y socavando la seguridad de otros estados, los países desarrollados erradicaron de sus territorios la violencia y la brutalidad asociados a la producción y exportación de estupefacientes, transformando a Latinoamérica, quizás de manera inesperada, en el centro productivo del cual proviene un porcentaje sustancial de las drogas que se consumen en Europa y Estados Unidos en la actualidad. Ayer, el opio y la marihuana alarmaron a las autoridades del primer mundo. Hoy, estas naciones que implementaron desde hace poco más de 100 años un régimen prohibicionista y de control, ven con horror los núcleos de producción del cual provienen las sustancias ilícitas que ingresan a sus naciones, satisfaciendo la exigente demanda de sus propios ciudadanos. El año 1912, en La Haya, se firma la Convención Internacional sobre el Opio. De ahí en más, surgirá una serie de organismos dedicados a difundir internacionalmente una doctrina prohibicionista de corte moralista, que perseguirá el consumo, la producción y la venta de estupefacientes. Estados Unidos, desde los inicios de este régimen, jugará un rol protagónico, imponiendo a otras naciones, por medios protocolares y extraprotocolares, el sumarse a esta ola de prohibición. Pero, ¿qué ocurre con países como México, cuyo poder económico no permitía aplicar dichas normas prohibicionistas? La red de narcotráfico en México se dio de la mano de los campesinos y exmineros, quienes notaron lo lucrativo de su producción y comercialización en comparación a las labores que antes realizaban. De esta manera, las redes de producción y el narcotráfico se extendieron hacia las fronteras, alcanzando a Estados Unidos, de hecho. Y la cultura de identidad de este grupo comienza a desarrollarse de manera más consolidada desde los años 70.
La narcocultura se instala como un signo identitario más que una forma de vida. Mientras pasaba el tiempo, dicha situación se fue normalizando. Se generó una institución social del narcotráfico, es decir, se forjó un conjunto de hábitos que hicieron una identidad común para los habitantes de Sinaloa. Pero es claro que para lograr dicha situación de normalización se necesitó de trabajar en torno a los esquemas culturales cotidianos y tradicionales. Considerando estos antecedentes, damos inicio al informe especial. El concepto de Estado tiene varias definiciones, y en este caso se entenderá como un conjunto de instituciones que tienen la facultad de crear normas sociales y conductuales dentro de un determinado territorio, teniendo la soberanía sobre este de forma interna como externa. A ello también se suma que el Estado es quien tiene el uso legítimo de la fuerza y por tanto posee un poder coercitivo. Esto se da con el objetivo de mantener la estabilidad y gobernabilidad. La coerción es la presión impuesta y o amenaza de sanción bajo la premisa de actuar de formas ilegítimas y punibles. El Estado tiene las facultades legales para imponer el castigo en caso del incumplimiento de las leyes, pero la coerción no es solo un asunto de derechos, también puede asociarse a otros ámbitos sociales, y en el mundo del narcotráfico, las sanciones coercitivas funcionan solo como amenazas o actitudes implícitas, que si no se consideran, pasan a actitudes coactivas, es decir, pasan al uso directo de violencia física sin limitaciones a aquellos que no quieran cumplir las normas impuestas por los narcotraficantes. Esto se da sobre todo con otros cárteles. La idea de la contracultura, tal como el concepto indica, refiere a la oposición frente a lo establecido por la sociedad formal. Son grupos informales, muchas veces marginados, que se representan con actitudes contestatarias y patrones culturales diferenciadores que influencian a las masas y persisten en el tiempo, por lo que muchas veces se denominan subculturas. Como hemos visto, la violencia en México es evidente, y los cárteles han establecido una legitimidad consuetudinaria en aquellos territorios donde el Estado no ha sabido satisfacer las necesidades básicas de orden, estabilidad y protección, desarrollando un sistema de relaciones simbióticas con las poblaciones afectadas, generando una representación particular y una cultura determinada que adquiere sentido en su entorno. Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Un elemento indispensable de la narcocultura son los narcocorridos, estilo musical que representa la cotidianeidad de la vida en el mundo del narcotráfico. Desde esta plataforma cultural se normalizan y dignifican conductas ilegales, conductas altamente condenables desde la mirada de la cultura oficial. El financiamiento de estos artistas viene directamente desde los narcos, quienes muchas veces desarrollan relaciones estrechas con estos, otorgándoles cuantiosas remuneraciones a cambio de hits que enaltezcan e inmortalicen sus nombres y obras, o bien humillen a cárteles rivales. De esta forma, los cantantes de narcocorridos se involucran de igual manera en los conflictos del narcotráfico, exponiendo sus vidas y, en el peor de los casos, perdiéndolo. Todos escuchamos corridos y no conozco una persona que casi no le guste, la verdad. A mí sí me gustaría ser la novia de un narcotraficante porque es una forma de vida, no es nada malo. Tal vez sí es algo malo, pero es una forma de vida. Y aparte eso ya viene de años de nuestro México. La realidad social que se genera en torno a la producción y venta de sustancias ilícitas ha generado una serie de elementos culturales que entran en conflicto con la cultura oficial. Comparemos. La cultura oficial posee una religión mayoritaria que proporciona alivio y soporte espiritual a sus fieles. La contracultura del narcotráfico posee su propia religiosidad. Jesús Malverde y Nazario Moreno son adorados como santos por traficantes, sicarios y gente ligada a esta violenta realidad, quienes piden prosperidad, salud y amparo divino en misiones delictuales. La música es una expresión cultural muy popular e influyente en cualquier sociedad. La narcocultura posee sus propios ídolos musicales y bandas emergentes, equivalentes a los de la cultura oficial. Otra expresión cultural relevante en toda sociedad es el ideal de vida que cada una impone. Mientras la oficialidad implanta el trabajo honrado y el esfuerzo para alcanzar el éxito, dentro de márgenes legales, la narcocultura levanta al narco como ejemplo social. La lealtad al líder y a su grupo, y la disposición a enfrentar situaciones de violencia en un contexto de completa ilegalidad, se presentan como formas legítimas de alcanzar el éxito de manera rápida. Con esto concluye el programa de hoy. Sin embargo, no podemos dejar de cuestionarnos.
¿Por qué se mantiene una guerra contra el narcotráfico si esta se declaró hace más de 3 décadas? O mejor dicho, ¿qué es lo que ha hecho el Estado mexicano todos estos años? ¿Por qué no ha sido posible erradicarla? ¿Esto se logrará algún día, como lo hicieron alguna vez los países del hemisferio norte?